México tiene 407.783 kilómetros de carreteras, pero solo 11.000 son autopistas de cuota. 34%, 1 de cada 3 kilómetros, son carreteras estatales. 39%, o sea, 2 de cada 5 kilómetros, son caminos rurales mal pavimentados o de plano son terracerías en pésimas condiciones. Esta es la radiografía de la Red Carretera Nacional. Hace un siglo no había carreteras pavimentadas en México. Hoy, 400.000 kilómetros de vías comunican al territorio y permiten el desarrollo de los pueblos y el avance de la economía, aunque 2 de cada 5 kilómetros son caminos rurales de terracería y en malas condiciones. Traslada un 60% de la carga, un 98% de los pasajeros, entonces reviste de suma importancia en cuanto a la posibilidad de movilidad de personas y cosas, mercancías. De los 407.783 kilómetros de carreteras, solo 11.139 son autopistas. Hay casi 130.000 kilómetros de carreteras con revestimiento, es decir, tienen cemento o pavimento de baja calidad, mientras que otros 35.000 son carreteras de terracería que terminan destruidas cada temporada de lluvia. A esto hay que sumarle también casi 58.000 kilómetros de brechas. De estos caminos saca cosecha y que lo mismo sirven para que el campesinado pueda mover sus cultivos como para que los grupos del crimen organizado se desplacen en los territorios que controlan. Por su parte, la red alimentadora se integra por las carreteras estatales, algunos caminos secundarios a cargo del gobierno federal o de particulares. Las vías estatales suman casi 139.000 kilómetros y son fundamentales para comunicar las grandes ciudades con importantes cabeceras municipales y los polos del desarrollo económico. De acuerdo con el Anuario Estadístico del Sector Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 4 de las entidades más pobres están entre las 5 con mayor cantidad de carreteras en todas sus categorías, desde autopistas hasta caminos de terracería. En contraparte, las 5 entidades con menor infraestructura carretera, además de Ciudad de México, son Aguascalientes, Coahuila, Morelos, Tlaxcala y Querétaro, donde destaca Coahuila, que es una de las entidades más grandes del país, pero con escasa red carretera. Por eso es importante contar con una infraestructura acorde a las necesidades. Hay criterios técnicos para la estructura, el pavimento que deba soportar al tránsito y al tipo de vehículos. Entonces ya de por sí, exprofeso, pues se diseña un pavimento para que soporte, repito, el volumen y las cargas con las que van a transitar. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para platicar más sobre el tema, le doy la bienvenida a Eduardo Ismael Hernández, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Muchas gracias, Eduardo. Y déjame preguntarte, ¿cómo están las carreteras en México? Bueno, en este aspecto yo podría comentar algo muy relacionado con la infraestructura, tal vez en otros sectores, por ejemplo, la educativa, ¿no? En donde tenemos infraestructura ya muy antigua, muy viejita, digámoslo así, que ya tiene muchos años, que incluso muchas de estas construcciones ya han cumplido con su vida útil y que, bueno, aquí el tema es de poder hacer pues un análisis, un diagnóstico un tanto más técnico real de cuál es el aspecto que guarda la infraestructura carretera en México. Repito, de lo que sabemos es que la infraestructura en términos generales ya es viejita, ¿no? En términos de, por ejemplo, escuelas, hospitales y, bueno, las carreteras y los puentes también tienen que ver con estos aspectos. Mucho desarrollo de la infraestructura se llevó a cabo en los años 60, años 50, y pues ya hemos pasado muchos años en donde pues la infraestructura actualmente ya se mira obsoleta, ¿no? El diseño incluso geométrico de muchas vías que fueron concebidas y planeadas como vías federales, digamos de 2 carriles, en donde pues ya se tiene que ampliar la vía para poder albergar a un volumen más considerable de vehículos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la infraestructura carretera pues amerita ser evaluada de manera técnica e ingenieril para poder tener un diagnóstico y así dar certeza de cuáles son las condiciones actuales. ¿Tú dirías que tenemos carreteras obsoletas? Bueno, en el sentido digamos, no obsoleta, sino en el sentido de la antigüedad que tiene, ¿no? Muchas vías, como la antigua carretera México-Veracruz, que atraviesa prácticamente todo el estado de Tlaxcala, digo, estoy hablando de esta vía de comunicación muy importante, de las primeras, porque yo soy de Tlaxcala, y esta ha tenido una evolución, digámoslo así, en los últimos años, que se amplió esta vía que era originalmente de 2 carriles, se amplió ya una gran parte a 4 carriles. Entonces, más bien es el que no se ha actualizado tal vez
digamos, el esquema de el mantenimiento que deban tener estas vías, en el sentido de que hay muchas de estas carreteras que tienen o sufren de deterioro, ¿no? Que tienen baches, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, pues en esta parte tal vez está cumpliendo su vida útil y que no se les ha hecho digámoslo así, un mantenimiento adecuado, un mantenimiento preventivo, y siempre se ha seguido con un esquema de mantenimiento tal vez correctivo, ¿no? Eduardo, dime si hemos estado privilegiando eso de parchar la carretera en vez de darle el mantenimiento que realmente necesita. Sí, es correcto, porque, por ejemplo, con los volúmenes de parque vehicular o los vehículos que transitan por estas, eh, atendemos a dos consideraciones. Una es que pues ya hay más volumen de vehículos, más cantidad de tránsito por las carreteras, y otra es el peso, ¿no? El peso también de los camiones, que aunque está normado, pero sabemos que en México, bueno, muchas veces las normas están allí solo para observarse y no se ejecutan, no se implementan. En ese sentido, bueno, el diseño original de una carretera que ya tiene muchos años, en donde el peso, digamos, es una variable para poder diseñar la carpeta, o sea, la estructura del pavimento, digámoslo así, pues ya se vio superada. Entonces se pueden generar daños precisamente por no considerar estas nuevas acciones, ¿no? Estas nuevas cargas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí se amerita hacer ahí todos los estudios del diagnóstico que deban tener una vía antigua para poder adaptarla a las condiciones actuales que prevalecen hoy en día en México. Repito, número uno, atendiendo a que hay más vehículos, y número dos, a que muchos de estos ya son más pesados, ¿no? Entonces, sí hay toda una ingeniería detrás para poder hacer un proceso de, digamos, readaptación, digámoslo así, o rehabilitación de estos caminos. Y obviamente, bueno, las vías de comunicación nuevas, las que se están construyendo actualmente, pues deben cumplir con todos los estándares de calidad que vienen en las normas, que incluso la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, antes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, debe tener. Gracias, Eduardo, por la conversación. Y es que solo 2.7% de las carreteras en México son vías de cuota. Son una parte importante para la conectividad, pero son carísimas. Y cuando son muy caras, se vuelven poco transitadas y por lo tanto más peligrosas. Para mayor información, visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.